Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas personas sufrimos de bruxismo y eso hace que por la noche apretemos tanto los dientes que nos contracturen los músculos mandibulares. Hoy os traigo un masaje para cuando nos duele sobre todo la zona mandibular de la cara. Muchas veces para esto los dentistas nos aconsejan ponernos una férula de descarga. Yo por ejemplo la utilizo, al principio me costó mucho adaptarme a ella para dormir, pero ahora para mí es totalmente imprescindible. Pero es verdad que estos días en los que estamos metidos en casa no podemos salir y nuestra actividad se ha reducido muchísimo y en cambio nuestra ansiedad se ha aumentado muchísimo. Cuando llegamos por la noche tenemos más nerviosismo, estamos más intranquilos y eso hace que esta zona, lo que duele. Así que hoy os traigo un masaje muy corto y muy fácil para que podáis realizaroslo en casa y así poder relajar los músculos mandibulares. Principalmente la zona donde más se acumula la tensión es... Por llamarlo de alguna manera, es donde se une la mandíbula superior con la mandíbula inferior. Aquí es muy probable que el dolor ya no sea un dolor simplemente cuando hables o mastiques, sino que también puede ser un dolor de pinchazos agudos. Si te pasa, no te preocupes porque simplemente tienes contracturada la musculatura de esa zona. ¿Qué hacemos? Dar un masaje. Podemos darnos un masaje con nuestras propias manos o también hacer ciertos movimientos para que nuestra cara se relaje. Uno de ellos es abrir y cerrar la boca. Tiene que ser un movimiento muy exagerado para que los músculos estiren bien. Es como cuando realizamos un estiramiento muscular a nuestro cuerpo, que tenemos que hacer el ejercicio muy forzado. Pues tenemos que hacer lo mismo con nuestra boca. Otro de ellos es mover la mandíbula para un lado y para el otro. Otro que podemos realizar es, con la mandíbula de abajo, intentar sacarla hacia afuera. Todo esto está obligando a que los músculos de la mandíbula se flexionen muchísimo más y se estiren. Ahora lo que podemos hacer es realizarnos un masaje con nuestras propias manos. Como os he dicho, en la zona donde se une la mandíbula de arriba con la de abajo, ahí es donde más presión podemos notar. Así que ahí será donde realicemos el masaje. Tan fácil como utilizar alguno de nuestros dedos para darnos un masaje circular en esa zona. Enseguida vais a notar el dolor. Así que si os duele, es que lo estáis haciendo bien. Podemos subir un poquito más. Otro poco más. Siguiendo la dirección de la mandíbula. En este punto de aquí es donde quizá más dolor notéis. Así que el masaje, si tenéis que bajar un poquito la intensidad, lo bajáis. Subimos un poquito. Y subimos un poquito más. Me pongo de lado para que lo veáis. Comenzamos aquí. Y vamos subiendo. Estos pasos los podéis repetir varias veces todos los días. De esta manera el dolor muscular que sentís en esta zona irá bajando.
Os espero muy pronto en el próximo vídeo y recordad que podéis suscribiros, así cada vez que yo suba un vídeo os llegará la notificación de ello. ¡Hasta pronto!